Una nueva función acaba de llegar a YouTube. Puede que te hayas dado cuenta en los últimos años de que los podcasts en YouTube han aumentado. Bueno, si no te has dado cuenta, YouTube sí lo hizo, porque ahora YouTube no solo quiere que veas podcast mientras estás en tu casa, también mientras vas al trabajo y también quiere que escuches podcast usando YouTube Music. Así que esta nueva función facilita a los creadores de esos podcasts hacer ambas cosas con un simple clic. Así que si quieres ser uno de los primeros en adoptarla, hoy hablaremos de las nuevas listas de reproducción de podcast y de cómo puedes usarlas para el beneficio de tu podcast. Hablaremos de las mejores prácticas y te daré un par de consejos para hacer crecer tu podcast, pero antes de eso, tenemos que hablar de un nuevo tipo de sistema de recomendación del que los podcasts podrán tomar ventaja. Básicamente, las nuevas listas de reproducción de podcast pueden aparecer en sus propias páginas de podcast. Eso significa que si los usas bien, puedes aumentar la visibilidad de todo tu canal. También puedes optar por insignias y tarjetas de búsqueda que ayudarán a encontrar tu canal. Para usar esto, hay que entender cómo crear una lista de reproducción de podcast. Básicamente, un podcast se compone de episodios individuales. Para configurarlo, hay que hacer clic en Crear en el YouTube Studio y en el menú desplegable hacer clic en Nuevo Podcast. Aparecerá un formulario para introducir el nombre y la descripción de tu podcast. Hay unas buenas prácticas que debes tener en cuenta para optimizar la información que vas a introducir en este formulario, pero luego te comento. Cuando termines de llenarlo, habrás creado una lista de reproducción de podcast y podrás empezar a añadir videos nuevos y antiguos. Si ya has cargado episodios de podcast, puedes proceder y seleccionarlos todos y usar el menú desplegable para añadirlo a esta lista. También puedes hacerlo con las listas existentes para no tener que ir a cada video y hacerlo todo de nuevo uno por uno. Para posicionar tu podcast, necesitarás poner una miniatura para toda tu serie de podcast en este espacio. Si has hecho un podcast durante un tiempo, es probable que ya tengas una imagen que has usado en Apple o Spotify, así que asegúrate de poner esta imagen en este espacio. Hay que señalar que al igual que con otros videos, tendrás acceso a las estadísticas de YouTube para tu podcast, así que revisa tu tiempo de reproducción, momentos clave, visitas e ingresos. Esto es lo básico. Ahora vayamos a las mejores prácticas para que uses las listas de reproducción de la mejor manera. Lo primero es que crees una de estas listas de reproducción públicas para cada podcast que tengas en tu canal. Puedes tener varias series de podcast en tu canal, pero cada serie debe tener su propia lista de reproducción. Además, cuando añadas videos a esta lista, asegúrate de poner episodios completos y no adelantos, cuentas atrás ni nada por el estilo. Si tienes una serie de transmisiones en vivo y la parte de video de esas transmisiones no es crucial para lo que quieres, puedes convertirlas en listas de reproducción de podcast. Si esta es una función que te gustaría probar pero crees que no tienes mucho contenido, piénsalo. Si haces transmisiones en vivo y crees que sería bueno escucharlas en YouTube Music, esta es una buena oportunidad. Además de las transmisiones, otro consejo para podcast que llevamos tiempo compartiendo con canales de podcast tiene que ver con YouTube Shorts. Deberías tomar el 100% de clips de tus podcasts que sean interesantes o divertidos y convertirlos en un short de YouTube de 20 o 30 segundos. Aunque no pongas estos shorts en la lista de reproducción del podcast, es una buena forma de crecer porque vas a obtener espectadores de un lado diferente de YouTube, interesados en tu contenido. Si ven suficientes videos, pronto sabrán que tienes una versión larga de podcast de eso que ya les gusta. Y lo mejor es que pueden llevárselo de viaje porque también está en YouTube Music. En cuanto a las listas de reproducción, hay una forma específica de organizarlas según YouTube. Si, por ejemplo, tienes una serie de podcast en la que no necesitas escuchar el episodio anterior y tal vez se mantiene actual y al día, entonces debes asegurarte de que tu podcast está ordenado desde los episodios más nuevos a los más antiguos. Pero si tu podcast es algo más serial, por ejemplo, de crímenes reales, entonces deberías organizarlo de los episodios más antiguos a los más nuevos. Piensa en ello como si fuera una serie de HBO Max. No querrías ponerla y ver el último episodio cuando ni siquiera has visto el primero de la serie. Esa es la diferencia. Si tienes varias temporadas de una serie de podcast, entonces se recomienda que todo esté en la misma lista de reproducción de podcast. Así evitarás confundir al público. Si empiezas una nueva temporada de tu podcast y una nueva lista de reproducción también, vas a poner tu podcast en un lugar por completo diferente al habitual. Otro consejo que nos dio YouTube tiene que ver con el título específico de la lista de reproducción. YouTube recomienda no añadir ninguna palabra adicional al nombre de tu podcast. Eso incluye poner la palabra podcast a menos que forme parte del nombre de tu podcast. YouTube tampoco quiere que compliques las cosas añadiendo episodio completo al nombre de tu podcast. Solo tienes que hacer que el nombre de tu lista sea el mismo que el nombre de tu podcast, y esto evitará que tengas problemas con la búsqueda. Esto es contrario al consejo que daríamos para el título de un video.
No olvides que cada episodio de tu podcast tiene su propio título y ahí puedes jugar y experimentar con diferentes estrategias para tener un rango en diferentes áreas de YouTube. Y el último consejo que YouTube nos dio tiene que ver con las descripciones. Estas juegan un papel importante para que tu podcast sea descubrible en YouTube. Si quieres aumentar tu alcance, debes asegurarte de redactarlas de forma fácil de leer para las personas, pero para los buscadores también. Si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo que veas este video de aquí.